Lección número 6, para el 5 de agosto del 2017. La prioridad de la promesa. Sábado 29 de julio. Para memorizar. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3:18. Lo primero que debemos analizar en esta lección es qué cosas son las promesas. ¿Cuántas le fueron dadas a Abraham? Hemos de remontarnos en la historia si queremos entender. Mas aún no debemos olvidar que en este capítulo 3 de Gálatas, Pablo se centra en mostrar el funcionamiento de los dos pactos y se extiende hasta el capítulo 4, donde habla acerca de Sara y Agar como los dos pactos. Dios buscó a Abraham y le dijo, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo primero que Dios le dijo a Abraham fue que renunciara a su familia y a su gente. ¿Por qué? Bueno, porque su tierra, Ur de los Caldeos, era una tierra idólatra, y su familia adoraba a dioses ajenos. Así lo declara el libro de Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Por eso Dios quería que se apartara de su entorno, que no lo llevaría a la santidad para que lo aceptara él como su Dios. Pero si él cumplía con esta condición y aceptaba apartarse de su medio, Dios le entregaría la tierra de Canaán, y le dijo que por preferirlo a él antes que a sus seres queridos, Dios lo premiaría y que no le faltaría nada, y que pronto tendría grandes bendiciones y haría que su nombre suene por toda la tierra como alguien muy favorecido, y que su descendencia y todos los que aceptaran a Dios por medio de lo que se haría por él serían benditos, y que los que lo rechazaran serían malditos. El punto era aceptar a Dios como su Dios, haciendo lo que le dijo, que salga de su tierra y de su parentela. Abraham le creyó a Dios en todas sus promesas y renunció inmediatamente a los de su entorno, y su fe le fue contada por justicia. Y después salió Abraham para que su fe fuese real. Tenía que ser probada. Así lo dice el libro de Santiago capítulo 2, versículo 22 y 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Cuando Abraham obedeció a Dios, dice Santiago, recién Dios aceptó la fe de Abraham. Dios le pasaría por alto el pasado y comenzaría una nueva vida para Abraham, de compañía y protección divina. A fin de que Abraham pudiera ser tomado por Dios como justo, él debía permanecer en la obediencia. A fin de que el hombre pueda permanecer justificado por la fe, debe permanecer en la obediencia. De lo contrario, otra vez sería transgresor. Por eso dice Santiago, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Lo mismo nos dice Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. La fe debe ser probada primero. Pedro escribe que la prueba de la fe hace posible la salvación. Primera de Pedro 1:7 al 9. Corroborando esta idea, nos dice el Espíritu de Profecía. Mensajes Selectos tomo 1, página 429. Pero al paso que Dios puede ser justo, y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo, mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón
antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Hoy a nosotros también se nos evangeliza de la misma manera. Se nos pide renunciar al mundo y los familiares en sus costumbres, y que si lo hacemos, viviremos una vida en la que Dios se compromete a ser nuestro Dios y hará de nosotros algo grande, y nos promete que al final de nuestra jornada seremos premiados, como Abraham en la ciudad con fundamentos la cual Dios construyó. Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9. Y cuando nosotros aceptamos este evangelio, creyéndolo, entonces se nos cuenta esta fe como justicia, como que siempre hubiéramos sido obedientes. A fin de poder lograr obtener esta bendición se nos dice como Abraham, que aceptemos el sacrificio del Mesías en nuestro favor, para que nuestra vida pasada sea totalmente limpiada, como que nunca hubiéramos pecado. Obviamente, cuando Dios le dijo a Abraham que renunciara a su familia y tierra, le explicó la razón de hacerlo, porque eran idólatras y desobedientes a su ley. Cuando Abraham se convenció, renunció a estos y decidió servir a Dios, y esa fe le fue contada por justicia. Así, cuando renunciamos a la vida pasada de pecado, también nuestra fe nos es contada por justicia, y se cumple que Jesús carga con toda esa deuda y se hace maldición por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Pero hasta entonces no hemos vivido obedeciendo a la ley de Dios. Cuando conocemos el Evangelio, recién se nos llama para eso. Y sin embargo, se nos cuenta como que sí lo hubiéramos hecho. No fue porque estuviéramos obedeciendo lógicamente la ley, por lo que se nos hacen las promesas de bendición, sino que más bien se nos dan estas promesas para que nosotros decidamos obedecer la ley de Dios y poder obtenerlas. Abraham tuvo que renunciar luego de haber creído a Dios lo que Dios le pidió. Si éste no hubiera cumplido con lo que Dios le pidió, Abraham no hubiera recibido las bendiciones. Pablo dice, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De hecho, Pablo está centrándose en el punto de que nosotros somos aceptados por Dios para entrar en su pueblo, no por haber sido cumplidores de la ley, sino más bien para que aprendamos recién a cumplirla y alcanzar así la salvación. Esto es lógico. Nadie entra en la iglesia porque sea santo, sino para aprender a hacerlo, para poder salvarse, según lo dice Romanos 6:22. Una vez que somos perdonados del pecado, somos hechos siervos a Dios y tenemos por fruto la santificación y finalmente la vida eterna. Por eso, cuando aceptamos el Evangelio, la primera pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es que debemos obedecer los mandamientos de Dios. San Lucas 10:25 y 26. Así, en conclusión dice Pablo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, todos nosotros aceptamos el Evangelio por las promesas del Señor, y después de eso, recién obedecemos la ley para que se cumplan estas promesas en nuestro favor. Así, si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Nos da todo el Evangelio para que nosotros por esas promesas podamos llegar a ser cumplidores. Así no debe pensarse que Pablo está en conflicto con la obediencia, ni ha dicho que ya no haya que obedecer la ley para salvarse. Solo está diciendo que la obediencia viene después de aceptar el Evangelio que enseña cómo obedecer la ley. Definitivamente esto tiene sentido. Nadie podría obedecer la ley si no sabe cómo. Pablo está exaltando la parte del perdón, que se logra no por las obras de la ley, sino por el oír de la fe. Las obras de la ley son la circuncisión, los rituales y las tradiciones, y por estas no se puede obtener la promesa,
ya que esto es lo que hacían creer los judíos. Hechos capítulo 15, versículo 1. Ellos decían que por estar circuncidados ya se era salvo, y que después de ser salvo recién se podía obedecer la ley. Pero esto es querer obtener la salvación por medio de las obras de la ley, la necesidad de la práctica de los ritos y ceremonias y las tradiciones. De ahí que el problema aquí no es la obediencia a la ley, sino el querer ser justificados por esas obras de la ley. Esto debe quedar claro. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras de la ley, repito, son las tradiciones, la circuncisión y los rituales que querían practicar los judíos para ser salvos. Ellos creían que solo debían ser circuncidados para salvarse, Hechos 15:1, y que una vez salvados, ahora debían obedecer los mandamientos, y que no importaba si obedecían o no completamente la ley, sino que lo importante era ser circuncidados. Así lo declara Hechos 15:1, y también el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 25 al 27, y Gálatas, capítulo 6, versículo 13. Por eso Pablo reclamaba que esa creencia no lo santificaba. Dice la Escritura: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Romanos 2:25. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Gálatas 6:13. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7:19. Hoy el mundo pseudocristiano repite el mismo error cuando niega la obediencia a la ley de Dios. Dice: yo creo en Jesús y soy salvo, y cuando soy salvo recién obedezco, y aún no toda la ley. Y aún en el pueblo de Dios mismo también se ve gente que dice: yo ya soy salvo por Jesús y no obedezco la ley para salvarme, sino porque ya soy salvo. Eso es judaísmo en alto grado. Los que tal enseñan están judaizando y cometiendo el mismo error. Llegarán a la conclusión de decir que su obediencia no tiene nada que ver con la salvación y que ésta solo es porque ya se está salvo. Pablo refuta esa idea y la llama maldita, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Los que quieren salvarse así de la gracia han caído. La Biblia enseña que la obediencia a la ley es la clave. El creer que se está salvo nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7:19. Hoy día el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios, nos dice el Espíritu de Profecía en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 119, está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe, pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. La palabra de Dios declara: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Solo el que soporte la prueba recibirá la corona de vida. Y esto nos lleva al día domingo 30 de julio, la ley y la fe. Pablo se está refiriendo aquí a la ley del primer pacto y no del segundo. Esto es lo primero que debemos entender. Por eso Pablo nos introduce hacia el pensamiento del pacto. El pacto es la ley de Dios, según se declara en Deuteronomio 4:13, y Él os dio su pacto, el cual os mandó poner por obra.
y los escribió en 2 tablas de piedra. Y cuando Dios habla del pacto, se está refiriendo entonces a la ley del Decálogo. El primer pacto se llevó a cabo solo con Israel. El texto bíblico dice, no con nuestros padres, sino con nosotros, con los que estamos hoy presentes, Jehová hizo el pacto. Deuteronomio capítulo 5, versículo 2 y 3. De este pacto se dice que el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Ezequiel 20:11, Levítico 18:5. De ahí que entonces todos los que obedecían la ley vivirían por ella. Pero no necesitaban la ayuda de Dios para nada. Si fallaban, entonces perecerían, ya que nadie, ningún transgresor de la ley puede ser salvado. Los israelitas entonces, bajo estos términos, decidieron que iban a cumplir la ley, pero no pasaron más de 2 semanas y ya estaban haciendo el becerro para Baal. Así se demostró que nadie podía obedecer la ley por sí mismo, que necesitaban ayuda. La ayuda tenía que venir a través de la fe, y la fe es por el oír de la palabra de Dios. Así nadie podrá obedecer la ley jamás si no estudia la palabra para saber cómo. Bajo estos términos, que se habían dado en el primer pacto, donde el hombre tenía que obedecer por sí solo la ley sin que Dios le ayudara, sin el perdón y sin las enseñanzas para la santidad, era imposible que se pudiera cumplir. Los israelitas tenían que cumplir con su propio esfuerzo dichas leyes. No sabían cómo obedecerlas, porque habían olvidado estas leyes en Egipto durante la servidumbre. Los egipcios no les permitían conocer ni hablar acerca de las cosas que habían sucedido en el pasado. No las habían estudiado y por lo tanto no sabían cómo cumplirlas. No podían tampoco matar los sacrificios para obtener la limpieza de sus pecados, porque matar estos animales, becerros y ovejas, eran actos impuros en Egipto, ya que ellos los tenían por dioses a estos animales, y cualquiera que hubiera matado a uno de estos hubiera sido asesinado por los egipcios. Así que cuando dijeron haremos todo lo que Jehová ha dicho para obedecer la ley y cumplir así con lo pactado con Dios, de obedecer para ser su pueblo especial, dichas promesas no se harían realidad para ellos porque no podrían cumplir la ley. Pero Dios hizo todo esto que fuera así, para que ellos vieran la necesidad que tenían de un Salvador a quien habían olvidado. Era indispensable que entendieran la necesidad de la llegada del Mesías, pero ahora, por su olvido, fue necesario ponerles el primer pacto para que vieran que solos no podrían cumplir con la ley y jamás podrían ser salvos. Su naturaleza caída jamás podría alcanzar con los deseos de la ley, y Dios quería que con su ayuda pudieran obedecer. Solo cuando vieron que no pudieron obedecer rogaron ayuda a Dios y entendieron el plan de la salvación. Así que recién podían recibir el segundo pacto por la fe. Ya con esto estaba todo listo. Sus corazones estaban listos para poder aceptar el pacto de la fe. Los sacrificios y ceremonias fueron solo para que a través de ellos por la fe vieran al Mesías, y los que entendieron esto vivían así por la fe, esperando la llegada de Jesucristo. Pero los judíos del tiempo de Jesús no quisieron aceptar esta provisión y rechazaron al Salvador, y siguieron creyendo en el primer pacto. Querían obedecer la ley de Dios sin la ayuda de Él. Por esa razón, querían que la circuncisión los salvara y que la obediencia no fuera tan importante como la circuncisión. Inventaron las tradiciones para suplir esto, y Jesús les dijo: habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestras tradiciones. San Marcos capítulo 7, versículo 9. El peligro que hoy se corre es similar. Querer creer en la ley en la forma del primer pacto. Decir que ya se está salvo por creer en Jesús y no ver la obediencia como esencial para la salvación. Abraham obedeció los mandamientos de Dios, nos dice así Génesis 26:5. Y Jesús dijo acerca de que Abraham había obedecido la ley: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. San Juan 8:39. Y la ley con el pacto que se hizo con Israel solamente no abroga el pacto que ya se había hecho con Abraham, el obedecer la ley por medio de la fe. Esto habían olvidado los judíos, que el hecho de que Dios le haya dado a Moisés los 10 mandamientos en tablas de piedra, juntamente con los ritos y ceremonias, no quitaban para nada la promesa de que en tiempos de Abraham Dios le haya dicho:
obedecerás la ley, pero por la fe en el Mesías que vendrá. Este hecho, de ninguna manera, hacía que el segundo pacto quedara sin valor. El segundo pacto se hizo sobre la misma base que el primero, la obediencia a la ley de Dios, solo que con mejores promesas, la del perdón y la santificación por medio de la sangre de Jesucristo, para que así se haga posible la obediencia. Mientras el hombre se esfuerza por obedecer la ley de Dios, si en algún momento cometiera algún error en el intento de hacerlo, puede por medio del sacrificio de Cristo levantarse y luchar con las enseñanzas de la palabra de Dios para obedecer perfectamente. Este fue el acuerdo hecho por Dios con Abraham por causa de la pecaminosidad del hombre. Primera de Juan 2:1. A este pacto se refiere Pablo cuando escribe Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto, que viene a ser el segundo, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, es decir, el primer pacto, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley del primer pacto, ya no es por la promesa del segundo pacto hecha a Abraham, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El primer pacto entonces es querer obedecer la ley sin la ayuda de las promesas de Dios, del perdón y la santificación. Pero el segundo pacto es querer obedecer la ley con las promesas del perdón y la santificación que hacen posible la obediencia. Porque si las bendiciones son por haber sido cumplidores de la ley, antes de venir a Dios, entonces ¿para qué serían las promesas de perdón y santificación? En otras palabras, si ya hemos obedecido la ley desde que nacimos, entonces ¿para qué buscamos perdón? ¿Y qué cambio queremos si ya seríamos santos? Pero por eso mismo buscamos un Salvador, porque le mostramos la ley para que el hombre se dé cuenta de que está en pecado y bajo condenación, y entonces necesite de un Salvador. Entonces desde ese momento aceptamos el regalo del perdón y la santificación que son por gracia, y que no teníamos para ser justos delante de Dios por la fe. Esto muestra que por medio de la fe alcanzamos la obediencia a la ley de Dios. Cuando el hombre es perdonado de su pecado, ahora debe mantenerse en la obediencia para mantenerse justificado. Y esto nos lleva al día lunes 31 de julio, la fe y la ley. Gálatas capítulo 3 versículo 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿A qué ley se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, que fue dada juntamente con los rituales en el Sinaí, representando al primer pacto. A través de este primer pacto el hombre tenía que obedecer la ley por sí mismo, pero como no podía, entonces ¿para qué sirvió? Sirvió para mostrar al hombre su condición pecaminosa, a fin de que necesitara del segundo pacto para tener que obedecer la ley por medio de las promesas de perdón y de santificación. Por eso dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. Ahora, con esto Pablo nos lleva a pensar en la necesidad que tenemos de conocer la ley para reconocer primero nuestras transgresiones, nuestros pecados. Así la ley es presentada a todo el mundo, tal y conforme se la presentó a Israel desde el monte Sinaí, para poder despertar en ellos la necesidad de un Salvador. Al darse cuenta que no pudieron obedecer esta ley, buscaron la ayuda de Dios. Así también, de la misma manera, es como la ley fue dada en el primer pacto, para que todos despertemos a la necesidad de un Salvador, para que esto nos haga comprender la necesidad del segundo pacto. ¿Por qué?
Bueno, porque nosotros venimos del mundo, no hemos conocido el Evangelio, y al venir del mundo es necesario que se despierte nuestra mente a la necesidad de un Salvador como se hizo con los israelitas. Nos dice sobre esto el espíritu de profecía. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado, ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Patriarcas y Profetas, página 388. De manera que la ley fue dada para mostrar la pecaminosidad del hombre, a fin de que buscara ser redimido. Pablo dice: yo no conocí el pecado sino por la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7, 7 y 13. Este primer pacto, dice Pablo, fue hasta que viniese la simiente que es Jesús, para librarnos por la fe. Ahora bien, esto significaría que cuando el apóstol Pablo estaba reclamando a los judíos, era porque estos se habían quedado en el primer pacto y habían dado tanto realce a esta parte, que olvidaron que el primer pacto todo lo que tiene que hacer es ser nuestro ayo para llevarnos al segundo pacto, a Jesucristo, para que por medio de la fe podamos alcanzar la justicia, la obediencia a la ley de Dios. Así que entonces, en todas estas palabras, no vemos que Pablo tenga algún conflicto con la obediencia a la ley. Por el contrario, nos está enseñando que el medio para poder obedecer la ley es el mismo que utilizó entonces Abraham, para que por la fe se obedecieran los mandamientos de Dios, tal como se dijo en Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. Nos dice el espíritu de profecía: el plan de la justificación por la fe revela cómo respetó Dios su ley, cuando fijó y proveyó el sacrificio expiatorio. Si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. Además, la fe genuina implica en sí misma una disposición sin reservas a cumplir con la voluntad de Dios mediante una vida de obediencia a su ley. La fe verdadera basada en amor pleno por el Salvador solo puede inducir a la obediencia. Comentario bíblico, tomo 6, página 506. Y esto nos lleva al día martes 1 de agosto, el propósito de la ley. En Gálatas 3, 19 al 29, Pablo hace múltiples referencias a la ley. ¿A qué ley se está refiriendo Pablo primordialmente en esta sección de Gálatas? Entonces, Gálatas 3:19 dice: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué ley es esta? Fue añadida a la ley. Esta frase deja en claro que se está refiriendo al primer pacto. La ley ya existía desde la creación. Ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, dice Oseas 6:7.
Adán pecó y el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. De Abraham dice Dios, guardó mis preceptos, mis leyes y mis estatutos. Génesis 26:5. De manera que cuando Pablo dice que la ley fue añadida, no se refiere a que la ley recién se estuviera dictando para el hombre. Lo que dice es que el primer pacto se estaba añadiendo con el solo propósito de hacer dar cuenta de su pecaminosidad del pueblo de Israel, al haber salido contaminado de Egipto. Por eso se dice que este pacto se hizo solo con Israel y no con los padres Abraham, Isaac y Jacob, puesto que ellos ya habían conocido el pacto de la fe. Deuteronomio 5:2 y 3 nos dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Hasta entonces el segundo pacto había estado en función, vale decir, la obediencia a la ley por medio de las promesas de perdón y transformación. El pacto de la fe con Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Pero sobre esto fue añadido ahora el primer pacto, el pacto con Israel, solo con la finalidad de que Israel vea su pecaminosidad. Lo que se quería era demostrar a Israel que estaba en una condición pecaminosa por haberse apartado de la ley de Dios y por haber seguido las enseñanzas en Egipto. Y es por esa razón que se hacía necesario añadir este primer pacto al segundo pacto que ya existía. Así por eso se dice fue añadida. No se refiere simplemente a los 10 mandamientos, se refiere a todo el primer pacto. No se refiere solamente a que se añadió como que faltaba algo, sino para que pudiera ser necesaria, sino para que pudiera despertar la necesidad de salvación en el pueblo de Israel que había olvidado los preceptos. Nunca hay que olvidar que este pacto solo fue hecho con Israel, nada más, y que ahora el segundo pacto es hecho con el mundo entero, y que solamente por medio del primer pacto lo único que hacemos es conocer nuestra pecaminosidad. Pero por la ley somos muertos ya a la ley, y por lo tanto ese primer pacto quedó atrás, y ahora vivimos para la obediencia de los mandamientos con el segundo. Gálatas capítulo 3 versículo 21 dice: ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora Pablo está preguntando si la ley es contraria a las promesas de Dios. La ley dada en el Sinaí, vale decir, el primer pacto, ¿es contrario a las promesas hechas a Abraham 430 años antes? No, porque la ley con sus rituales y ceremoniales que eran el primer pacto, no pueden quitar los pecados, porque si estas leyes hubieran podido lograr limpiar de pecado, entonces la santidad o justicia serían logradas por este medio. Y de hecho, que esta ley estaría en contra de las promesas, porque entonces ya tendríamos un medio para obtener el perdón y la santidad. Pero la realidad es que éstas solo eran símbolo, puesto que la sangre era necesaria para limpiar los pecados, la sangre de Cristo, y solo su vida ejemplar nos puede santificar. Estas dos cosas solo se logran por la fe, como dice Hechos 28:18. Cuando seguimos la fe, que es la palabra de Dios, en ella encontramos el perdón y la transformación para finalmente ser salvos, como dice Romanos 6:22. ¿Esto qué enseña? Que si la ley del primer pacto fuera contraria a las promesas hechas en el segundo pacto, entonces por medio del primer pacto podríamos hallar nosotros la salvación. Pero puesto que por los rituales y las ceremonias y el intento de querer obedecer la ley con estos, con ritos, ceremonias, con la circuncisión y las tradiciones, es imposible, puesto que jamás podremos cumplir esa ley con esto, entonces esta ley ya no puede ser contraria a las promesas. Esta ley solo sirve para mostrarnos el pecado y quedarse allí. Mientras que una vez que nos muestra el pecado, ahora vamos a Jesucristo para ser perdonados y para ser santificados por Él, por medio de la obediencia a su ley. Así que esto es lo que enseña el segundo pacto. Necesitamos por eso entender a cada momento la diferencia entre estos dos pactos. El primero es querer obedecer la ley con los rituales, ceremonias, la circuncisión y las tradiciones, mientras que el segundo pacto es querer obedecer la ley
con la muerte de Jesucristo para el perdón de los pecados y la transformación a través de la santificación. Muy bien, y esto nos lleva al día miércoles 2 de agosto. La duración de la ley de Dios. La declaración de Pablo de que la ley fue añadida en el monte Sinaí, ¿significa que ésta no existía con anterioridad? Si la respuesta es no, ¿cuál era la diferencia antes y después del monte Sinaí? Abraham, a pesar de haber salido en medio de idólatras, y aunque por eso Dios le dijo sal de tu tierra y de tu parentela, no debemos olvidar que Dios lo llamó a él porque era temeroso y fiel entre los demás. Abraham sabía bien la historia del diluvio y cómo Noé había sido librado por su fidelidad a Dios y que los injustos habían sido destruidos, y sabía el evangelio predicado por Enoc VII desde Adán, quien habló sobre el juicio de los impíos, Judas 14. Por esta causa, alguien que ya era temeroso de Dios, predicarle otra vez sobre estas cosas ya era en vano, porque ya las conocía. Dios fue directamente con él, que era alguien que ya estaba despierto al evangelio, y le presentó las promesas. Le indicó cómo llegar a la perfección. Le habló del tema de la justicia de la fe, que es alimento para los que ya dejaron la leche espiritual de los rudimentos de la doctrina de Cristo, de los bautismos, de la fe, del juicio, del arrepentimiento y de la resurrección de los muertos, Hebreos 6, 1 y 2, para ir hacia la perfección. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo en Génesis 17, 1. Los israelitas habían olvidado todo esto y ya no tenían fe en Dios. Los años del cautiverio les hicieron olvidar la ley y la necesidad de un Salvador. Y por eso, para que tuvieran en cuenta la majestad de Dios, fue necesario que se les presentara la majestad divina, y sólo así pudieron darse cuenta de que necesitaban un Salvador para no perecer por la justicia divina. La diferencia de la ley antes del Sinaí era que se la guardaba por la fe, es decir, por la guía de la palabra de Dios, y cuando se la dio en el monte Sinaí por mano de Moisés, en el primer pacto, se le dejó al pueblo a obedecer con sus propios medios y sacrificios, y obviamente no pudieron y fallaron adorando al becerro de oro. Entonces, cuando se dieron cuenta de su imposibilidad para cumplir la ley, buscaron ayuda en Dios y aprendieron a obedecer la ley por medio de la fe en el Mesías que vendría para salvarlos. Desgraciadamente, en días de Jesús los fariseos regresaron nuevamente a la práctica del primer pacto y querían obedecer la ley por medio de esfuerzo propio, e inventaron las tradiciones y mandamientos de hombres, dejando de lado la ley de Dios, San Marcos 7:9, y querían que la gente cumpliera la ley con las tradiciones que ellos inventaron sin dar oportunidad al arrepentimiento, y quisieron por eso apedrear a la adúltera. Como Jesús enseñaba a guardar la ley para salvarse, los fariseos quisieron pensar que Jesús era muy extremista, y como Moisés escribió las leyes declarando la sentencia para el pecado, le dijeron a Jesús: ya que eres cumplidor de la ley, Moisés dice que apedreemos a las tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Pero Jesús les mostró que él enseñaba a obedecer la ley por medio de la fe, con la misericordia, a través del segundo pacto, que daba lugar al arrepentimiento, mientras que ellos querían obedecer la ley con el primer pacto, y como no podían cumplirla, concluyeron en que bastaba con la circuncisión para salvarse, y que la obediencia a la ley solamente era el resultado de haberse circuncidado, porque ya estaban salvos por la circuncisión. Así nació esa falsa doctrina de que porque eres salvo recién guardas la ley. Pero Pablo es claro en Romanos 2:25 al 27 cuando les dice que a pesar de que eran circuncidados, ni siquiera podían cumplir la ley, porque todo esto era parte del primer pacto. En el segundo pacto no necesitamos la circuncisión, no necesitamos las tradiciones ni los rituales. En el segundo pacto solo necesitamos confesar nuestros pecados a Jesucristo y empezar una vida de obediencia a sus mandamientos por medio de la gracia del Espíritu Santo. Increíble. Y esto nos lleva al día jueves 3 de agosto, la superioridad de la promesa. La ley no puede anular el pacto de la gracia, porque el primer pacto no podía dar la justicia, ya que nadie la podía cumplir sin perdón y santificación. Solo fue temporal para hacer necesario buscar el segundo pacto. El segundo pacto era la obediencia a la ley por medio de Jesús, con su sangre y su ejemplo, para el perdón y la santificación. Así este primer pacto, la ley y los rituales, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El segundo pacto, es decir, el de las promesas. En este capítulo 3 están presentes las dos leyes, porque el primer pacto estaba compuesto de estas dos.
De tal manera que el primer pacto es nuestro ayo para llevarnos al segundo pacto. Eso fue precisamente lo que hizo con los israelitas. Cuando Dios les dio la ley en el monte Sinaí, junto con todos los ritos y ceremonias, esto solamente fue para llevarlos a Jesucristo, a la necesidad de la justificación por medio de Jesucristo. Así se cumple entonces el texto: fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y esto nos lleva al día viernes 4 de agosto, para estudiar y meditar. Nos dice el Espíritu de Profecía: durante su servidumbre el pueblo había perdido en gran medida el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarlo y a confiar en Él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia Él, y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Patriarcas y Profetas 388. Maravillosa lección. El apóstol Pablo nos ha enseñado claramente que dentro del capítulo 3 se nos enseña la función de los dos pactos, el primer pacto y el segundo, y por eso en el capítulo 4 el apóstol Pablo continuará hablando sobre Agar y Sara, que representan a los dos pactos. Así, claramente, la ley mencionada en Gálatas capítulo 3 nos hace alusión solo, no hay que olvidar, al primer pacto, es decir, los 10 mandamientos para ser cumplidos con los rituales y ceremonias. De esta manera funcionaba ese primer pacto, y luego los judíos le añadieron las tradiciones. Por otro lado, encontramos que dentro del capítulo 3 el apóstol Pablo nos indica el camino a la justicia que es por la fe, vale decir, al segundo pacto, para que nosotros por medio de ese segundo pacto podamos obtener la obediencia a la ley de Dios. Dios nos ayude y nos bendiga. Amén.